vamos a ir a un pasaje que particularmente a mí me gusta mucho. Eso era solamente un ánimo para ti. Probablemente estás viviendo una situación difícil, ¿ya? Lucas capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Pero voy a hacer algunos comentarios respecto a los pasajes anteriores para que podamos entender sobre qué y por qué y en qué y hacia dónde, ¿ya? Lo que está sucediendo. Pero es evidentemente Lucas, estamos hablando ya de Jesús. La palabra de Dios, partiendo desde Génesis a Apocalipsis, siempre va a tratar respecto al reino y el reino manifestado a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio, como hemos hablado, no es otra cosa que Jesús. Jesús siendo el propósito eterno de Dios para el rescate. Y quiero que te quedes con esto, para el rescate, porque es lo que vamos a hablar, ¿ya? Dice así Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Fundamentalmente es una situación bien especial, bien especial. Entonces dice el versículo 16 de Lucas capítulo 4. Llegó a Nazaret Jesús, desde donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. La figura es Jesús el Nazareno, ¿se acuerdan? Él estaba en Nazaret. Estaba en esa región cerca de Capernaum, donde está el mar de Galilea, arriba, vale decir, al norte de Israel, estaba en Nazaret. Nazaret, la región es Galilea. Por ahí hay varias ciudades. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez shows en donde aparece también Capernaum y aparecen varios lugares en esta zona. Y él está en este lugar. Vale decir, cuando decimos Jesús el Nazareno, estamos hablando del norte de Israel, hacia el mar de Galilea, hacia arriba, ¿ya? Donde era, no en Jerusalén, que era abajo, donde termina siendo sacrificado. ¿Se entiende? Entonces, para ubicarnos más o menos, ¿dónde era? El Nazareno, allá arriba, ¿ya? Entonces, dice que él volvió a Nazaret, él era de Nazaret, el Nazareno, ¿ya? Y él está en su ambiente, llega a la sinagoga, él entra a la sinagoga, ¿ya? Y toma el libro de la lectura. En las sinagogas, quienes leían los textos sagrados tenían ciertos privilegios, tenían que ser de la zona, tenían que vivir en este lugar, ¿ya? Ser conocidos por los directores de la sinagoga. Entonces, él, siendo un nazareno, entró a la sinagoga y él pudo leer. Y en ese contexto dice, versículo 17, le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente, que es Isaías capítulo 61, ¿ya? Y dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, dice, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, nótese lo que él dice. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3
años y 6 meses. Y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Versículo 26. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Serepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Versículo 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero dice, versículo 30, pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de nosotros, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. Sabemos que es importante para nosotros. Sabemos que cada vez que tú hablas, cada vez que tú traes palabra a nuestra vida, nuestros huesos se conmueven. Queremos escucharte, queremos que nuestro corazón esté atento a lo que tú tienes que decir. Quita todo ruido, todo lo que se interponga entre la verdad de tu palabra y nosotros. Quita los afanes, los pensamientos, aún nuestra propia humanidad, mi propia humanidad, al poder compartir tu palabra. Y que sea tu palabra limpia llegando a nuestro corazón. No es lo que nosotros queremos escuchar, no es lo que yo quiero decir, es lo que tú tienes para nosotros. Gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante y quiero hacer notar algo que es importante y vale la pena considerarlo en lo que estamos hablando. Él dice que llegó a, versículo 16, que llegó a Nazaret. ¿Se acuerdan que le decía que era la ciudad donde él vivía? Vale decir, era como llegó a Santiago. ¿Ya? Yo soy de Santiago, conozco Santiago, puedo moverme en Santiago, tengo libertad para ir a cualquier lugar y como yo soy de aquí, de esta zona, de la Florida particularmente, yo puedo entrar a la iglesia. Ahí está, es una figura. Puedo entrar y yo patudamente puedo abrir la Biblia y decir, esto dice la Biblia aquí. Era más o menos lo que estaba ocurriendo, ¿ya? Entonces Jesús toma este libro, dice, pero en realidad era un rollo, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta que en las sinagogas siempre tienen rollos, ¿ya? Unos rollos grandes, los desenrollan, ¿ya? Y ahí estaba el texto, Isaías 61, 700 años antes de Cristo, fue escrito por el profeta, ¿ya? Y está este famoso texto. Y dice, versículo 18 del capítulo 4 de Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ya, Él está diciendo, yo en este momento estoy leyendo un texto que habla de un tal Mesías, de un tal Jesús que va a venir, un Yoshua, que significa Salvador, va a venir. Y la particularidad de este hombre, estoy explicando nada más, no es el texto lo que dice, y la particularidad de este hombre, de este Mesías, es que el Espíritu del Señor va a estar sobre él. Vale decir que todo lo que él haga, diga, enseñe, todo lo que muestre y demuestre, todo lo que haga va a ser bajo el poder, la autoridad, el señorío, el gobierno del Espíritu Santo, ¿cierto? Es lo que dice en sí mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque voy a ejecutar algunas cosas que son propias del Mesías, del Salvador, ¿ya? Entonces, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Si yo voy un poquito más atrás, al versículo 22 del capítulo 3, dice el 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, ¿sí? Entonces, antes de esto, tenemos a Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista. Y dice, mientras él oraba, el cielo se abrió. Imagínense, yo me bauticé hace muchos años atrás y no pasó nada. Nada.
O sea, nada. Yo era el único feliz nomás, ¿ya? Entonces, dice que cuando él estaba siendo bautizado, el cielo se abrió y ocurre algo. Y el Espíritu Santo descendió sobre él de una manera corpórea. Dice, en forma corporal, como una paloma. Nosotros asumimos una paloma, dice, como una paloma, ¿ya? Nosotros pensamos en una paloma, siempre que se dibuja, se muestra al Espíritu Santo como paloma, nosotros asumimos que era una paloma, pero él está diciendo es como una paloma, ¿ya? Que no era una paloma. Pero bueno, ese es un detalle nomás. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien, dice, y en ti me he complacido. Como lo hemos mencionado en otras oportunidades, lo que Dios estaba haciendo, estaba ocurriendo algo grandioso en esto, eventualmente diferente a lo que estaba ocurriendo o había ocurrido antes. Y es importante hacer notar esto, ¿ya? Principalmente Jesús estaba siendo bautizado, al igual que muchas otras personas que habían sido bautizadas por Juan. Recuerda que Juan bautizaba para arrepentimiento. Esa era la razón del bautismo de Juan. Entonces, él habiendo bautizado a muchos, ya, muchos que iban en este afán de mostrar su arrepentimiento, aparece Jesús. Y Jesús, particularmente, cuando él es bautizado, ocurre algo que no había ocurrido nunca. Se abre el cielo. Como lo hemos mencionado antes, está ocurriendo algo extraordinario, no solamente porque es algo distinto en el caso de Jesús. Para nosotros es Jesús, es más fácil, es evidente, pero en el contexto de ellos, para los que estaban experimentando, los que estaban a la orilla del río, estaba pasando algo extraordinario. Es como si yo estoy predicando, de repente se abre el cielo y baja una luz y se ilumina aquí, yo donde estoy, ¿ya? Y se escucha una voz que dice, más o menos nomás. ¿Ya? Pero algo sobrenatural y tú quedas impactado y después lo puedes andar contando a todo el mundo. Algo pasó en la iglesia. Eso es lo que estaba pasando. Algo extraordinario estaba ocurriendo. Y definitivamente era extraordinario. ¿Por qué? Porque habían 400 años antes en que ya no había nada de Dios. Ninguna manifestación ni expresión de Dios. Por 400 años estaba todo silenciado de parte de Dios. ¿Se entiende? Las últimas profecías eran de Malaquías. Por tanto, todo este periodo, 400 años, son varias generaciones en que Dios había guardado silencio. Y ahora se abre el cielo. Ya no era un profeta predicando a voz de Dios, sino que era la voz de Dios directamente hablando y diciendo algo que es tremendamente importante y como ya lo hemos mencionado, aparte de Él, yo no voy a recibir nada más. Yo solo voy a aceptar todo lo que venga de mi Hijo. Y es curioso, porque en el contexto, o sea, 400 años en que Dios no se había manifestado, y de repente de manera sobrenatural se escucha audible la voz de Dios y dice, no voy a aceptar nada que no sea a mi Hijo. Y tú dices, 400 años sin decir nada para eso. Porque no tiene sentido. Tú dices, es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Y tú dices, ya, sí, Jesús es especial. Eso es lo que yo puedo entender tratando de explicar, o lo que nosotros hemos entendido. Pero no era eso lo que Dios estaba haciendo. Él estaba declarando otra cosa que es tremendamente importante. Y ocurre que Él es bautizado. Después en el capítulo 4, estamos avanzando en esto, en el capítulo 4, versículo 1, dice, Jesús, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. ¿A dónde va? Al Jordán. Es lo que dice, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, pero él fue llevado por el Espíritu al desierto.
donde fue tentado. ¿Se acuerdan? Entonces, está en el río Jordán, sale del Jordán lleno del Espíritu Santo después de lo que ocurrió en su bautismo y se va al desierto donde es tentado. Y sabemos la historia de la tentación, de la forma y todo, pero no voy a profundizar en eso. Y siguiendo adelante, en el versículo 14, ya del capítulo 4, dice, Jesús regresó a Galilea. ¿Qué cosa? En el poder del Espíritu. ¿Se entiende la secuencia? Entonces, cuando él llega a la sinagoga, cuando él entra a ese lugar, había una intención de Dios y ahora comienza a tomar sentido lo que Dios había dicho respecto a su hijo. En él y solo en él yo voy a tener complacencia. Solo en él voy a quedar satisfecho. Todo lo que sea a través de él, para mí va a estar completo. ¿Se entiende? Entonces, en ese contexto, él entra a la sinagoga, toma el libro, el rollo, y comienza a leer ¿qué cosa? Isaías 61. ¿Y qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se entiende? Entonces, no solamente está leyendo un libro, no solamente está haciendo una declaración, no solamente está revelando un misterio, sino que está abriéndose el cielo para nosotros. Dice, y Jesús, lleno del Espíritu, y él declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Piensa en esto, considera esto. Todo lo que todo lo que se haga va a ser en mi hijo. Y yo no voy a aceptar nada fuera de él. Nada. Nada de lo que se haga, nada de lo que se diga, nada de lo que se pretenda alcanzar. A mí lo voy a hacer si no es a través de él. ¿Se entiende? Entonces dice, porque el Espíritu, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ungido es lo que pasó con él en el agua. Se revistió. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. ¿Qué significa? Cuando un rey o un profeta eran ungidos, ellos eran declarados desde ese momento como rey, como profeta o como sacerdote. Comenzaba ese reconocimiento, es como el inicio de su ministerio, el inicio de su oficio. Jesús lo tuvo en el bautismo. Cuando viene sobre él, era la manera en que se ungían. Se derramaba sobre su cabeza el aceite de la unción. ¿Se entiende? Entonces, bueno, y un pequeño detalle. El Espíritu Santo siempre ha tenido la forma, o se ha declarado como tipo, el aceite. Por tanto, Jesús fue ungido. Y Dios está diciendo, yo no voy a aceptar nada fuera de él. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Entonces entra y dice, para anunciar, ¿qué cosa? Anunciar el evangelio a los pobres. Jesús fue ungido y comienza su ministerio, no su ministerio profético, no su ministerio de Mesías, no su ministerio de rey. Él comienza a ejecutar la labor del cielo sobre nosotros. Y va a quedar claro después cuando terminemos de leer el pasaje. Y dice, porque el Señor me ha ungido para anunciar el evangelio, las buenas nuevas, a los pobres. Después continúa y dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Primero, los pobres. ¿Se acuerdan ustedes en las enseñanzas de Mateo 5, cuando dice, bienaventurados los pobres, pero los pobres de espíritu, no los pobres económicamente? Cada vez que Jesús enseñaba acerca de la pobreza, hablaba de la pobreza espiritual, no la pobreza económica. Es más, cuando le dijeron, los pobres, ¿qué vamos a hacer con los pobres? Jesús dijo, los pobres van a haber siempre. Pero los que yo he venido a buscar son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son los que tienen carencia, los que no pueden alcanzar.
¿Se entiende? Los que saben que no pueden alcanzar a Dios. Entonces, el Señor me ha traído para anunciar a los pobres el Evangelio, las buenas nuevas de que sí es posible. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, todos aquellos que están cautivados, diferentes razones, diferentes hábitos, cautivada su mente, cautivada su alma, cautivado su corazón, cautivado su cuerpo, en todo lo que son los aspectos más variados. Todos aquellos que de una u otra manera han manifestado una realidad de cautiverio, yo he venido. ¿Se acuerdan ustedes de los endemoniados que Jesús libertó? ¿Se acuerdan ustedes la mujer que había sido sorprendida en adulterio? ¿Se acuerdan ustedes la mujer samaritana? Que estaban todos estigmatizados por la sociedad. Bueno, Él trajo libertad a ellos. ¿Se entiende? Es como está declarando algo antes que suceda. Continúa y dice más abajo, recuperación de vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Tú dices, está abarcando a todos. Todos. O sea, toda la humanidad está bajo esta condición. Por tanto, Él está trayendo esto a todos. ¿O no? Entonces, y continúa, y con esto quiero detenerme, dice, para proclamar el año favorable del Señor. Siempre nosotros hacemos énfasis, y lo digo yo como pastor o como predicador, anunciamos el evangelio a los pobres, la apertura de las cárceles. Siempre traemos libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Pero dejamos de ver el año favorable del Señor. Y el año favorable del Señor lo tenemos en Levíticos capítulo 25, donde habla acerca de este año favorable. Si tú voy a ir a Levíticos 25, espérenme un segundo. Era Deuteronomio, pero es Levíticos, estamos bien. Levíticos 25. Dice en el versículo, voy a leer un poco en el contexto para que podamos entender. Dice, entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis a la tierra que yo os daré a la tierra guardará reposo para el Señor. Vale decir, ustedes van a entrar, van a tomar la tierra por conquistar, la que están conquistando, pero no hagan nada en la tierra. Tienen que dejarla en reposo cuando ustedes entren. Por tanto, no tienen que labrar, no tienen que sembrar, no tienen que cegar. Tienen que, en el fondo lo que estaba diciendo, tienen que purificar esa tierra. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Y después dice, 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá completo descanso. Ese es en el año 7. ¿Ya? La tierra va a descansar, vale decir, la vas a dejar ahí, tal cual. ¿Ya? Es interesante lo que dice adelante, pero yo no quiero detenerme en lo que dice, pero dice, voy a avanzar. Y después dice el versículo 8. Contarás también 7 semanas de años para ti, vale decir, 7 semanas, ¿sí? Es lo que está diciendo, 7 semanas a 7 veces 7 años, para que tengas tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. ¿Se entiende? Tú vas a sembrar, vas a seguir este régimen de 6 años, vas a sembrar, el 7º vas a descansar, pero dado los 7, vas a multiplicar por 7 años por 7 veces. ¿Se entiende? Vas a llegar a 49. Y en el año 50, dice, y entonces tocarás fuertemente el cuerno del carnero, el 10º día del 7º mes, el día de la expiación, tocarás el cuerno para toda la tierra. Y así congregaréis en el 50º año y proclamaréis libertad a toda la tierra para sus vivientes. Entonces, en ese 50º año, vale decir en el año 50, va a ser el año del jubileo,
que es el año de la libertad. ¿Se entiende? Pero después continúa y habla acerca de los que vendieron, los pobres, por ejemplo, que tenían un terreno y lo vendieron. Tú vas a poder recuperar tu tierra. ¿Sí? Si yo no tengo el dinero, por ejemplo, yo le vendí mi tierra a Sala Belén. Estaba pasando un momento dificultoso económicamente, no vi otra salida que vender mi terreno, que eran 50 hectáreas. Y como la Belén tiene mucha plata, me compró mis 49 para quedarme con una. ¿Ya? Pero en este 50º año yo puedo recuperar la tierra. ¿Se entiende? No es una venta de por vida. Yo puedo recuperar. Pero, a lo mejor yo no tengo el dinero suficiente para recuperarla por el valor, por el precio que yo la vendí. Dios establece una ley y dice, mi hermano, si tiene la capacidad para hacerlo, lo puede hacer por mí. Y él puede pagar ese dinero y yo recupero la posesión. ¿Se entiende? Eso se llama redención. ¿Se entiende? Yo voy a ser redimido. Ha sido redimida mi tierra. La palabra correcta es recuperada. Cuando Jesús está hablando acerca del año favorable del Señor, está diciendo, es el año en que vamos a recuperar lo que se había perdido. ¿Se entiende? En Lucas 16, versículo 10, ¿qué dice? ¿Qué dice Lucas 16, 10? Porque yo he venido, ¿a qué? Me equivoqué, no, 19. Perdón. Yo soy responsable. 19. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿a qué? A redimir lo que se había perdido. ¿Sí? Porque yo he venido a rescatar lo que se había perdido. Lo que Jesús está diciendo, lo que Jesús estaba diciendo en Lucas, lo que acabamos de leer en capítulo 4, Él está diciendo, viene este año donde el propósito del Mesías es recuperar lo que se había perdido. Nosotros como seres humanos, como a imagen de Dios, hemos sido entregados y vendidos por Adán al enemigo. Fuimos vendidos por la intención de querer ser igual a Dios. ¿Se acuerdan la tentación? Cuando la serpiente le dice, mira el árbol, qué bueno el fruto. Sí, le dice Eva, pero yo no podemos ni siquiera mirarlo. Es lo que estaba diciendo. Dice, sí, pero es que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, no digan la manzana, chiquillos, porque no es manzana, ¿ya? Era una pera, ¿ya? El día que ustedes coman de eso, los ojos de ustedes van a ser abiertos y van a saber el bien y el mal, igual que Dios, ¿cierto? Y ellos comen, y cuando comen, se entregaron. ¿Qué es lo que a Dios cuando crea al hombre, qué posición le entrega? Dice, tú estás como corona de esta creación y tú te vas a enseñorear. Tú eres rey, tú eres soberano de todo lo que he creado. Tú eres la imagen de quien yo soy, del soberano. Tú eres mi imagen en este lugar que yo te he puesto. Cuando Adán y Eva fracasan en esta tentación, lo que ellos hicieron es entregar el señorío de todo lo que Dios había dado al hombre y se lo entregó a Satanás. ¿Se entiende? Le vendió por un fruto. ¿Van conmigo? Por un fruto para que sus ojos fueran abiertos y pudieran ver el bien y el mal. Dios, en castigo, los saca del huerto y les prohíbe volver a entrar
porque en una de esas podían comer del fruto de la vida, ¿se acuerdan? Los que estaban en clase. Entonces son echados fuera y perdieron y quedaron el hombre sumido en su pobreza, sin tierra, desheredados y fuera. Cuando aparece Jesús, dice, yo he venido a rescatar a este hombre. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes el concepto del segundo Adán? El primero dice que por Adán entró el pecado al mundo, pero por Jesús ha entrado la vida. Lo que Él está diciendo, yo he venido a redimir, es recuperar lo que de Dios es, lo que del Padre es. Cuando Dios dice, yo no voy a aceptar, dice, Él es mi hijo, yo no voy a aceptar nada fuera de Él, es porque Él es la única capacidad de Dios para recuperar lo que se había perdido. Por tanto, nadie ni nada, ni en este mundo, ni fuera de este mundo, y lo que leía a David delante, va a poder oponerse a esta habilidad del Mesías, que es recuperar lo que se había perdido. Entonces, cuando Dios está hablando y dice, Él es mi hijo, está diciendo, Él tiene la capacidad y el poder para recuperar lo que se perdió. Cuando Jesús dice, el Señor me ha ungido porque tengo el poder y la autoridad para recuperar lo que se perdió. Y eso es lo que genera este odio sobre Jesús. Y aún más, y hay un pequeño dato más, y que con eso vamos a terminar. Dice, ¿se entiende? Aleluya, deberían decir. Dice, el versículo 24, y digo, en verdad os digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Se entiende? Yo vengo a Nazaret, yo soy de aquí, vengo a predicar y vengo a declarar esto, ¿ya? De que el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerda, fue bautizado en su tierra, con su gente. Entonces él dice, ningún profeta es bien recibido. Yo sé que ustedes me van a odiar. Yo sé que van a estar en mi contra, pero yo he venido a rescatarlos. Aún así. Pero después dice, pero verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo una gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, dice él, sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer. ¿Y qué particularidad tenía? Que era viuda y de Sarepta. Sarepta, que es un lugar de Sidón, es lo que nosotros hoy día conocimos como el Líbano. O sea, no era judía, no era israelita, era ismaelita en el contexto judío. ¿Se entiende? Era un árabe, era una mujer que no tenía la honra de ser aceptada para los judíos, menos por el profeta Elías. Pero Elías fue a ella. Y después menciona a Naamán, que era un general del ejército sirio. Mira lo que está diciendo Jesús. Y dice que lo odiaron. ¿Sí? En el contexto lo odiaron porque está hablando de esta mujer que es pagana, que es del Líbano. Está hablando de este hombre que es malvado, un general de ejército, vale decir que pudo haber ejecutado a muchos de sus propios compatriotas, más encima es otro pagano. Y tú estás hablando de que ellos fueron o recibieron a estos profetas, que para el pueblo de Israel, esos profetas son sagrados, Elías y Eliseo. Lo que Jesús está diciendo, y con esto cierro, es que no son los judíos el pueblo especial, sino que era rescatar todo lo que se había perdido, no solamente de la casa de Israel. Cuando Él está diciendo, ¿sabes qué? Y esto es glorioso pensarlo. Él, Jesús, en esta sinagoga, tomando el rollo, leyendo esto y declarando lo que estaba declarando, estaba pensando en ti. Estaba pensando en ti. Pensar eso, chiquillos, es sobrehumano. No es una capacidad humana para nosotros. Es solamente revelado por el Espíritu Santo. Saber que en ese momento Jesús
está pensando en ti. Paganos de lejanas tierras que no tienen la honra de pertenecer a Israel. ¿Se entiende? Entonces dice que lo odiaron por eso. ¿Cómo? El año favorable del Señor, que es esta redención, no es solo para nosotros, sino que hay más allá, y no solamente más allá, sino que son paganos, lejos de Israel, enemigos de Israel. Y dice que buscaron matarlo por esa razón. Pero dice que Jesús se paró, caminó en medio de ellos y se fue. Chiquillos, solamente para terminar, todo tiene un propósito en nuestra vida y Dios tiene el control. Tu redención fue algo planeado en la eternidad, pero algo mucho más glorioso que eso es que tú sepas que Jesús, cuando declara esta verdad, estaba pensando en ti. No estaba pensando en tus habilidades, no estaba pensando en tus capacidades, no estaba pensando en tu familia ni tu herencia. Herencia me refiero familiar en términos de nombre. Ya no estaba pensando en otra cosa que no fuera el rescatarnos. Por tanto, nuestra redención es algo tan sagrado para Dios. Pero recuerda, nada de lo que hagamos va a ser recibido por Dios si no es a través de Jesús. Nada va a ser recibido por Dios si no es a través de Jesús. Tú eres hijo hoy día. Eres hijo porque Dios planeó que tú fueras hijo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido y no importa cómo estés. Cuando eres declarado hijo, lo único que nos queda es actuar como hijos. No queda otra. Actuar, vivir, pensar, hablar, sentir como hijos. ¿Sí? Amén. Ok. Oremos pues entonces, si no nos queda más que decir. Pónganse de pie. ¿Se entendió? ¿Sí?